Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en Hebrón, Principios y Valores Bíblicos, AC. Hoy estudiaremos el capítulo número 7 del libro de Éxodo y el tema de hoy es servidores de Dios. Dice el versículo 4 del capítulo 7 de Éxodo: y Faraón no los oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, y Aarón tenía de edad 83 años cuando hablaron a Faraón. Fíjate, Moisés tenía 80 años, no era un jovencito, no era un adolescente, no era un adulto, era un adulto mayor. Ya era un señor, era un hombre de la tercera edad, al igual su hermano Aarón, y fue cuando Dios los tomó y los usó para sus propósitos. Nunca es tarde para que Dios pueda usar tu vida y la mía. Solamente tú y yo tenemos que tener un corazón dispuesto para poder obedecer sus mandamientos. Hay un dicho popular que dice: viejos los cerros. Entonces, nunca es tarde para poder empezar una obra que Dios nos ha llamado. Nunca es tarde para empezar a servir a Dios. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios te está llamando. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Todos tenemos un llamado. Y ese llamado es a compartir las buenas nuevas del Evangelio, evangelizar y ir y hacer discípulos. Evangelismo y discipulado. Todos tenemos ese llamado. Es el llamado que Dios nos hace a cada uno de los hijos de Dios. Y te voy a decir algunos nombres y dime qué te viene a la mente. Si por ejemplo yo te digo David, el rey David, ¿a qué te suena? ¿Fue una persona que sirvió a Dios tiempo parcial o fue un servidor a tiempo completo? Tú miras rápidamente, pues fue un siervo de Dios a tiempo completo. Pero fíjate, él era el rey de Israel. Él era el presidente de una nación. Tenía bastantes actividades, trabajaba mucho, juzgaba al pueblo de Israel en los diferentes asuntos complejos que el pueblo tenía. O sea, él tenía un trabajo secular al estar gobernando a toda la nación de Israel. Salomón, igual, él era un rey, el rey de Israel. Él era el presidente de su nación. Pablo, él era un constructor de tiendas, hacía tiendas de campaña. Nehemías era el copero del rey, era el gobernante de Jerusalén. Samuel era un profeta, era un juez que juzgaba a Israel, él era sacerdote. Abraham, él era un empresario, él era un gobernante. Josué era el general del ejército, era el líder nacional. O sea, todos ellos tenían un trabajo a tiempo completo, pero a la vez ellos servían a Dios de tiempo completo. Igual tú y yo, tal vez tú y yo tengamos un trabajo secular en el cual nos desenvolvemos. Doctor, eres carpintero, eres músico, eres albañil, eres ingeniero, eres licenciado, eres comerciante, eres vendedor, eres asesor, no sé. Pero eso no significa que tú y yo no podamos servir a Dios de tiempo completo. No, Señor. Tú y yo somos servidores de Dios
a tiempo completo. Así es. Tal vez tú eres la persona que Dios ha destinado para que le hables a ese compañero de trabajo, que puedas sentarte con ese empresario exitoso y compartirles del amor de Dios antes de cerrar ese negocio, ese trato, ese contrato. Tú y yo podemos hacer la diferencia en este mundo, porque tú y yo podemos obedecer a Dios y evangelizar y hacer discípulos. Dios quiere usarte en el lugar donde tú te encuentres, ya sea como estudiante, como trabajador, como empresario, qué sé yo. Dios quiere usarte en el lugar donde tú estás ahora, en el lugar donde te encuentres. Tú eres la única persona que Dios ha destinado para que estés en ese lugar y que puedas evangelizar. Definitivamente es bueno servir en la iglesia, es bueno, y yo te invito a que lo hagas, pero no es todo lo que Dios espera de ti. Tal vez tú digas, yo estoy sirviendo en la iglesia, y te la pasas de actividad en la iglesia, pero no estás evangelizando y no estás haciendo discípulos. Entonces no estás cumpliendo el llamado por el cual Dios te ha creado. No. El hecho de servir en la iglesia, en un determinado departamento, con una determinada función, no te exime de que no evangelices y que no hagas discípulos. No, Señor. Entonces, no es el mantenerte ocupado en una actividad en la iglesia, el estar cumpliendo con Dios. No. Dios quiere que tú y yo evangelicemos y hagamos discípulos, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de los hijos de Dios. Yo te invito a que lo hagas. Si no lo has estado haciendo, a partir de hoy, yo te invito a que compartas tu testimonio, que compartas el evangelio, las buenas nuevas, lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia, y hagas discípulos. Gracias por acompañarnos aquí en Hebrón, Principios y Valores Bíblicos. Un servidor, Noé Azúa. Recuerda, seamos bíblicos, no religiosos. Hasta la próxima. Chao. Voy a dejar de preocuparme por el dinero, ropa, autos, casa, comida, por cuanto tengo cosas materiales, clases sociales, pues lo que tienes no define cuánto vales. Voy a escapar de hipocresía y falsedad, de la trampa que la imagen esconde en la vanidad. Voy a dejar atrás las cosas que me hacen mal, olvidar el egoísmo y ayudar a los demás. Busca excusas, pero yo buscaré una solución. Me preocupo por tantas cosas que he olvidado lo que realmente importa, pero hoy haré algo distinto. Hoy voy a seguir otro camino a pesar